eh, erróneos, digamos. Y bueno, pues nada, nuevamente agradecer a Álvaro Ugarte. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos, por aceptar la invitación de poder compartir esta sesión. Como lo he mencionado, para mí, mi opinión personal, la certificación de simulation y en general todo el tema de análisis por elemento finito es muy padre, la verdad me encanta mucho, pero también es complejo, es importante saber hacerlo de manera correcta porque pues, conlleva mucha responsabilidad, ¿no? El validar y decir, oye, ¿sabes qué? Esta estructura es, resiste lo que debe de resistir y ya fabricada y montada y si no lo hace, imagínense, es un problema, ¿no? Entonces, es importante prepararse bien y conocer y bueno, Álvaro es un CCW en Simulation, CCW en diseño mecánico, es ingeniero mecánico y cadista en Inspectra en Bolivia. Y bueno, sin más, vamos a darle el tiempo a Álvaro para que nos pueda dar su presentación y pues que podamos aprender. Y sobre todo, nuevamente repito, quien tenga preguntas, quien tenga dudas, comentarios, puede activar su micrófono, puede pedir la palabra y puede sin problema participar. Bueno, Álvaro, te doy el tiempo. Déjame darte los accesos y dejar de compartir mi pantalla. Ya está bien, muchas gracias. Entonces, bueno, primeramente me presento, ¿no? Muy buenas noches. Yo soy el ingeniero Álvaro Ugarte Quispe. Yo seré el disertante de esta sesión de estudio, ¿no? Eh, para aquellos interesados, no tanto en la certificación como también aprender, que es lo más importante. Hablaremos un poco de cómo, voy a presentar mi pantalla, de cómo son las pruebas de simulación. De seguro muchos acá ya conocen cómo son las pruebas de diseño, ¿no? Que se basa más que todo en entendimiento de planos técnicos y la elaboración de diseño 3D, ¿no? Pero lo que es la simulación va mezclado con un poco más de teoría. Es algo un poco más mezclado con eso, ¿no? Más o menos lleva en los exámenes, por ejemplo, un 30%, que en mi opinión a mí me encantó porque en la simulación obviamente hay que tener bases, ¿no? No es solo seguir un tutorial y hacer lo mismo, sino como los tutoriales de la India, ¿no? Que son los más locos que conozco. Entonces, tener una base sólida, ¿no? De lo que estás haciendo. Porque recuerden que hay muchos puntos importantes. No es necesario simular todo, hay cosas que tranquilamente puedes comprobarlas analíticamente en hoja y papel. Y también el hecho de tener una base sólida te ayuda a saber qué tipo de simulación voy a requerir y también simplificar los modelos, porque recuerden que en la simulación actualmente llega a ser muy pesado tomar en cuenta todos los componentes. Tal vez en un futuro, con eso de las famosas máquinas cuánticas, que bien está en fase beta para el público, podamos ya hacer simulaciones completas hasta el último perno, ¿no? Pero por ahora seguimos en algunos casos simplificando modelos porque si tomamos en cuenta todos los elementos es muy complejo. Solid no te lo va a aguantar, ANSYS tampoco, varios programas, solo conozco un par que te lo podría aguantar todos los elementos de una simulación hasta el último perno, ¿no? Eso con otros métodos distintos a lo que son elementos finitos. Voy a todo esto para, bueno, ¿cuál es el objetivo de simular, no? Más que todo es en la parte del sistema CAE, que es Ingeniería Asistida por Computadora, validar un diseño. Bueno, entonces ya comenzaremos. Mi idea aquí no es tanto presentar, ¿no? Más o menos presentar, sino vagaremos por algunos textos iniciales para conocer primero, por ejemplo, el temario. Se ve mi pantalla, ¿no? Para buscar. Sí, sí, sí se ve. Allá. Primero buscaremos el temario como tal, ¿no? De lo que va a ser la CSWP simulación. Aquí te dice, ¿no? En la página oficial, más o menos cuáles son los temas. Te dice, bueno, son preguntas de opción múltiple, generales en simulación y elementos finitos, y SolidWorks Simulation. Entonces son un poco de exámenes, un poco mezclado con teoría de elementos finitos y de SolidWorks Simulation. Luego incluye cálculos manuales de carga y tensiones en casos sencillos. Me ha gustado esa parte de ejercicios, que era más o menos calcular en hoja y papel. Y varios desafíos prácticos que, bueno, eso ya conlleva más o menos un 70% del examen. Por lo menos en Expert noté algún detalle, ¿no? Si hacías todos los ejercicios prácticos, aprobabas, más allá de la teoría.
pero eran ejercicios prácticos muy complejos, ¿no? Entonces tenías que apoyarte con la teoría para poder aprobar el examen como tal. Bueno, entonces aquí abajo igual dice, ¿no? La sesión práctica del examen presenta desafíos en muchas áreas de las funcionalidades de SolidWorks Simulation. Por ejemplo, estudios estáticos, de frecuencia y térmicos. Entonces, más o menos se va a basar en ese tipo de estudios. Sabemos que existen distintos fenómenos, ¿no? Como puede ser pandeo, fatiga, de estudios estáticos, bueno, dinámicos, lineales, no lineales. Bueno, la CSWP Simulation por lo menos va a tocar solamente estos temas. Incluso yo no vi nada de estudio térmico, solo vi lo que era estudio estático y de frecuencia. Y bueno, como lo van actualizando, es probable tal vez que lo puedan incluir algo térmico, así que no está de más, ¿no? Repasarlo. Y ya lo demás, ¿no? Lo que es trabajar con vigas, tipos de mallas 2D, 3D, 1D, conocer, ¿no? Cargas uniformes, controles de mallas, uso de configuración para comparar diseño, convergencia de resultados y fuerzas de resultado. Entonces, espero que esté claro más o menos cuál es el temario de lo que va a ser CSLP Simulation. No es tanto como tal, pero hay que ver una base sólida, por lo menos para la parte teórica, ¿no? Y ahorita igual vamos a ver un par de ejercicios similares de los que recuerdo. Bueno, la primera página que les voy a recomendar es la de SolidWorks Help. Bueno, Simulation, ¿no? Con simulación, Help, Simulation. Así lo estoy poniendo en Google para que lo puedan encontrar. Ahorita si no, se les voy a enviar el link también. Sería esto. Esto está en la versión 2021. Creo que se puede cambiar. Pero esta acá sería suficiente. Pero le pondré en español. Ahí está. Más o menos acá. Les compartiré este link para los que no puedan encontrarlo, ¿verdad? Un momento. Entonces, esta es una base sólida. Leyendo todo esto, que bueno, aquí ve todos los conceptos de SolidWorks simulación, ¿no? Estudios de simulación, análisis estático. Aquí ve algunas suposiciones de linealidad, distintos temas interesantes, ¿no? Que entran y puedes sacar a través de la parte teórica, teoría de acá. No sé si existe algún libro así resumido de acá, porque la verdad esta página no me gusta, no me gusta. Cada vez que entras a algo nuevo, medio que es de carga. No sé, ¿tú qué dirías, Edgar? ¿Hay alguna manera de tenerlo todo esto en PDF? O no sé si existirá. Eh, Mira, ahí luego se ve que dice imprimir. Posiblemente a lo mejor sí sería juntarlo, irlo juntando, irlo compilando y y a lo mejor de esa manera tenerlo, ¿no? Lo que sí he notado mucho es que a veces las traducciones eh, son, no sé, como que a veces son hasta chistosas en algún punto en el que no dan a entender muy bien la idea, pero en base sí ayuda bastante, sí me ha servido mucho, la verdad, recurrir a esa página o bueno, a esos recursos y bueno, es como un complemento, algo de muchas cosas que podemos ir complementando, ¿no? Sí, esa parte de imprimir, sí. Lo malo que hay que compilar varias páginas, ¿no? Eso Ujú, es sí. poco abusivo. Pero la verdad, esta parte teórica sí, no me gusta y no lo encontré así en un texto único, ¿no? Todo Mm. así unido. Bueno, entonces esta será una de las páginas. No hemos visto aquí el temario. Esta página realmente contiene toda la teoría, ¿no? De SolidWorks Simulation. Ahora, bueno, les he pasado ahorita un link en Google Drive que incluye esta carpeta donde están algunos textos que vamos a ir ahorita viendo a manera de vagar, ¿no? Porque para que sí vean, por ejemplo, este texto que, bueno, si bien se lo considera un texto medio prohibido, son los textos, ¿no? De Training SolidWorks. Este sí estaba, bueno, libre en internet. Así que no había ningún problema pues, de compartirle porque igual está en Google. Esto está en la versión 2011. Pero lo importante aquí es sacar las bases, ¿no? No cambia tanto, incluso para el examen de SolidWorks Simulation te pide, a ver, aquí más o menos desde la versión 2011 para adelante. No sé en qué parte lo decía, pero es desde, aquí está. Desde la versión 2011. Para Flow Simulation sí recuerdo que pedía desde la 2017, pero aquí noto que dice desde la 2011.
Entonces no hay problema. Igual el libro igual está desde el 2011, entonces no hay ningún detalle. Y no sé, respecto a estos libros de training, aquí veo ahí igual atrás en tu, ahí no sé qué se llama, un libro training parece que igual tienes, ¿no, Edgar? Ajá, sí, de hecho, estos ay, son básicos, bueno, realmente son bueno, tengo este de conceptos básicos, tengo básicamente son los que te dan cuando compras licencia, dibujos de SolidWorks y este de temas avanzados. Ah, muy bien. Están muy buenos. Sí, yo a veces, bueno, lo buscaba yo por internet, ¿no? El que me faltaba era el de Flow Simulation, no lo pude encontrar. A ver, bueno, si algún día, bueno, sé que están prohibidos, ¿no? Pero a ver si encuentran. Bueno, entonces, veremos este textito, ¿no? Les he enviado el link en Google Drive, si es que recién ha entrado, si pudieran volverlo a copiar, o lo voy a copiar ahorita. Entonces, aquí dice bastante de la teoría de los tipos de malla, por ejemplo, en el tema uno de la lección de proceso de análisis, que habla más o menos de los tipos de mallas, requisitos previos, algunos detalles, ¿no? Lo importante, por ejemplo, acá es conocer qué tipo de malla usa SolidWorks. Los programas en sí de simulación se pueden reconocer entre su capacidad por el tipo de malla que manejan y el control de malla. En realidad se dividen, los analistas lo dividen así, digamos, un programa que controla muy bien la malla es considerado un programa top de simulación. Lastimosamente, Solid solo maneja un tipo de malla en el 3D, por ejemplo, que es el tetraédrico, que es el que, como se ve acá más o menos, a ver, esto, que tetraédrico es de 4 caras, ¿no? Tipo pirámide. Esta es la malla que utiliza en 3D SolidWorks. Malla 2D utiliza tipo triángulo. Y en malla 1D, que es de una dimensión, es que más que todo en estructuras, bueno, no es una línea, simplemente eso en cualquier programa. Entonces, bueno, eso sería tal vez una limitación de SolidWorks en cuanto a simulación. Y bueno, por eso no se lo considera tan avanzado, ¿no? Pero diciéndoles, para la simulación estática es casi suficiente este tipo de malla. En simulaciones lineales, por ejemplo, no es necesario otros tipos de malla dependiendo de la complejidad del modelo, claro. Claro que hay estudios, por ejemplo, dinámicos no lineales que recomiendan la teoría a veces mallas del tipo hexaédricas y así. Hay bastante teoría respecto a esto y esas recomendaciones dan, ¿no? Entonces, para esos tipos de estudios dinámicos no lineales que son complejos también, realmente se puede encontrar una convergencia en los resultados, ¿no? Puede ser discutible. Pero bueno, en lo que se utiliza actualmente en el mundo es simulaciones del tipo estático lineales en su mayoría. Entonces, aquí dice bastante, ¿no? De la teoría de elementos finitos. Aquí está, esto es un tipo de malla de 2 dimensiones. ¿En qué está utilizando? ¿Qué se utiliza usualmente? Bueno, en lo que son planchas, ¿no? Planchas, digamos, de metal, así, que tienen un espesor pequeñito y dimensiones grandes. Ahorita vamos a ver otro texto para ir complementando eso. Entonces, bueno, aquí igual habla de lo que son unidades de medida y materiales, así como se comporta linealmente bajo deformaciones. Luego habla un poco de los métodos. Ustedes también deben recordar el método de von Mises, ¿no? Que es un método energético que se basa en esta fórmula. Digamos, cuando se halla las tensiones, generalmente von Mises, hay en los tipos de materiales que se simulan que son lineales, elastrópico lineales, ahorita lo vamos a ver otro texto que habla de eso. El método de von Mises hace como una igualdad. Toma en cuenta de una dirección, lo resta del otro, al cuadrado más esto. Entonces, toma en cuenta de las 3 direcciones y es como un promedio. Es un método. Hay otros tipos de tensiones, ¿no? Como de 3K y otro tipo igual, pero el que generalmente se utiliza es el de von Mises, casi en cualquier programa. Es la tensión porque es como un promedio y es que nos da nos da una mejor perspectiva de la tensión máxima. Es muy conocida, muy usada en varios programas también. Y bueno, igual tiene varios ejercicios. Hay un tema, por ejemplo, interesante que habla, que es el de la singularidad, ¿no? Eso en el tema 1 creo que lo toca, en el tema 2
La singularidad, por ejemplo, en física es cuando un punto llega a hacerse infinito. Eso pasa, no es un error de la matemática, eso pasa, por ejemplo, en simulaciones, en esquinas cesadas. Por eso no se recomienda tanto tener esquinas cesadas. En la lección 2 está. Hablo un poco de esa singularidad. Acá. Hace una simulación en esta pieza y lo que se recomienda es redondearlo, ¿no? Pero después hace una prueba suprimiendo ese redondeo. Entonces eso llega a ser muy interesante. Lo pueden dar lectura también a este texto. Y lo que pasa cuando es así, es una esquina cesada, es que cuando hace la simulación la tensión te va a salir casi infinita. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. No es bueno dejar esquinas cesadas como de este tipo. Y no es un error del programa. Eh, la teoría de elementos finitos habla de esas singularidades. Entonces, como error del programa no es. Y lo que te recomienda la teoría de elementos finitos es evitar ese tipo de esquinas. A eso se le llama singularidades en lo que es física. Puntos determinados que pueden hacerse infinitos. Entonces, y ahora, estos archivos de este texto, por si se preguntan dónde los pueden conseguir, bueno, está libre en SolidWorks. Simplemente pueden escribir SolidWorks Training, Files, y aquí buscan, bueno, espero que siga libre, que yo sepa estaba libre. Aquí encuentran, buscan, por ejemplo, de este texto, vengo acá, SolidWorks Simulation, acá le pongo 2011, y acá este texto es de SolidWorks Simulación. Pongo buscar, y aquí se encuentran los archivos. Algunos marcan error, esto igual les voy a pasar esta página, lo pondré en el grupo. Y aquí, ahí pueden obtener todos los archivos de ese texto. En caso de que no haya, pueden buscar a través de un año superior o inferior. Aquí, bueno, se puede descargar varios textos, pueden encontrar varios archivos. Bueno, es descarga libre, no hay ningún problema. El problema es con el texto, ¿no? Que no existe, bueno, a veces no están libres en sí. Uno que otro, por ejemplo, como el que les estoy mostrando, que alguien lo ha escaneado y lo ha subido, ¿no? Imagínate el trabajo, escanear todo eso. Sí, ¿no? Muchas son 263 en doble hojas. Bueno, agradecido, pero porque realmente si te lees todo este texto no solo estarás preparado para el examen, sino hace muchos mejores ejemplos también. Sí. Entonces son bastantes temas y yo les recomendaría que puedan practicar. Aquí van a tener los archivos y ya, con los archivos van practicando, comparan resultados. Ojo que en las simulaciones hay permisos, ¿no? No sé qué porcentaje es, Edgar, pero es un porcentaje mayor al que es en el de diseño mecánico, ¿no? Porque en las simulaciones puedes hacer en la misma computadora en 2 días distintos y te va a salir una variación tal vez del 1, 2, 3%. No sé si has notado eso. Sí, sí, permite algún cierto eh, porcentaje de error. No recuerdo Sí, exactamente, pero sí, sí lo permite. más o menos sí. Yo diría un 2, un 3 lo que debe permitir, porque no da. Como les digo, si simulas lo mismo en 2 días distintos en la misma computadora, te puede botar resultados un poquito variantes. No es como en diseño que sí, prácticamente tiene que variar un 0,5% a lo mucho. Entonces, bueno, eso en cuanto a este texto. Es muy bueno, habla de la teoría de lo que es simulación y lo puede mezclar con las otras dos páginas que les he enviado, ¿no? De lo que es buscar estos conceptos, que esto ya habla más de otro tipo de análisis. Ojo que este texto está más basado en análisis del tipo estáticos. Y sí, creo que hace de frecuencia más, mayores compatibles, en contacto, sí, vaciados y mixtos. Bueno, llega a unos 13 temas muy completos, la verdad, hasta de tensión térmica. Bueno, entonces en cuanto un poco de la teoría, veremos un textito más que les he pasado en ese link, que es uno de meshing. Esto es de la empresa Altair, que realmente es una empresa, bueno, aparte es otra, ¿no? Aparte, que maneja los programas de SimSolid, ojo que nada que ver con SolidWorks, y HyperWorks, que os recuerdo. Son programas muy avanzados en simulación. Bueno, lo que voy a rescatar de acá es una imagen que me ha parecido muy interesante, ¿no? Es esto. No sé si esto lo han sacado de un texto en general, no lo encontré, pero estaba en este archivo. Aquí habla más o menos de los tipos de mallas y consideraciones que hay que tener. Por ejemplo, malla de una dimensión tiene que cumplir este requisito, ¿no?
Y eso es lo que recomienda la teoría de elementos finitos. Aquí dice que una de sus longitudes tiene que ser mucho mayor a las otras dos. ¿Qué puede ser eso? Un perfil, ¿no? Un perfil de una estructura. Entonces, ese tipo de elementos se utilizaría malla de una dimensión. Ahora, para usar malla de dos dimensiones, ¿qué condición tendría que cumplirse? Aquí dice, dos de sus dimensiones tienen que ser mucho mayor a la tercera dimensión. ¿Eso qué casos son? Son el de planchas, por ejemplo, como les decía, ¿no? Tanques, eh, bueno, cilindros de ese tipo, ¿no? Porque dos de sus dimensiones son mucho mayores a su espesor, ¿no? Eso se puede evidenciar fácilmente. Y las mallas de tres dimensiones, bueno, son que sus longitudes son similares en sus tres direcciones. Y después existe otro tipo, ¿no? De lo que son masas remotas, amortiguadores y demás. Es que no se entendía bien esa imagen, aquí hay más o menos otra imagen. Aquí se puede un poco apreciar, ¿no? Más didácticamente. Malla de una dimensión, de dos dimensiones y tres dimensiones. Así más o menos. Estructuras, este tipo de componentes para 2D y 3D. Ahora, SolidWorks, por ejemplo, en 2D solo usa triángulos y en 3D solo usa tetraedros. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hexaedros no los utiliza, no sé por qué no los complementa. Bueno, tal vez se hace demasiado complejo, pero todavía no los tiene. En cuadrados ni en este tipo de prismas hexaedros. Entonces, bueno, eso sería más o menos las condiciones para una buena simulación. Lo que te recomienda la teoría de elementos finitos, porque puedes, esto es una recomendación, bueno, propia de elementos finitos, ¿no? Claro que hay personas que lo mallan todo en 3D y llega a ser válido, pero mallarlo todo en 3D requiere, bueno, que tengas una buena calidad de malla, o sea que no haya mallas desperfectas, pero y el gasto computacional es enorme. Entonces, eh, pueden darse cuenta que puede tardar 2, 3 horas una simulación tranquilamente, así. Una estructura, por ejemplo, si lo haces en 3D, digamos, de un galpón, puede tardar bastante. En cambio, en una dimensión te va a tardar menos y incluso los resultados llegan a ser tal vez en algunos casos más precisos. Entonces uno puede ver seguir esta condición propia, ¿no? Pero hay otras personas, analistas así, que lo hacen todo en 3D, les gusta, bueno, tienen igual supercomputadoras, sí. Pero es lo que te recomienda la teoría de elementos finitos. Bueno, eso en cuanto a un poco de teoría. Ahora, les voy a pasar esta imagen. Esto lo tenía en imagen, pero no se acuerdan qué texto lo utilicé. Es esto, ¿no? Los pasos para hacer una simulación, por lo menos en elementos finitos. Lo que es crear la pieza, tener una pieza, ¿no? Ver qué tipo de estudio le voy a hacer. Y primero se recomienda mallar. Eso sí, siempre se recomiendan que cuando tengas una pieza lo malles primero. Eso porque a veces se generan algunos errores y a veces estás haciendo en vano todas estas condiciones y después recién al último estás mallando y te marca error. Entonces, lo que se recomienda a los analistas, por ejemplo, es tener la pieza, poner el estudio y mallarlo. Si bien SolidWorks está más abajito, casi al final, antes de arrancar la simulación, mejor es mallarlo primero. Después aplicarle lo que es el material, condiciones de contorno y cargas. Al respecto a esto, en lo que es material, condiciones de contorno y cargas, les pasa igual este texto que dice curso MEF. Aquí incluso está una página, es un curso interesante, básico, sobre elementos finitos. Es de, no sé, la Universidad de España, creo. Y le pueden dar un poco de lectura. Yo ahí he guardado los PDFs. ¿Qué habla? Es un texto, no es muy pesado, es resumido, es agradable de leer, lo pueden leer en un día tranquilamente. Y habla bien bastante de, por ejemplo, la discretización, qué tipos de materiales, por ejemplo, son los que se simulan, que son los, a ver, vamos a buscar, elastrópico lineales, no tienen que cumplir esa condición. ¿Cuáles no serían? Digamos, generalmente todos los metales son de ese tipo. Ahora hay algunos tipos de maderas que esto dice, ¿no? El material más habitualmente empleado en diseño mecánico es el acero, ¿no? Que es isótropo y el astroplástico, ¿no? Que es lineal. Y eso es generalmente una condición para la simulación porque eso significa que las tensiones en las tres direcciones van a ser más o menos
similares. En cambio, hay otros tipos, por ejemplo, maderas como el molle, que si digamos lo intentas deformar, tiene un comportamiento distinto, ya es un poco diferente. Entonces, la mayoría de maderas generalmente no se simulan, no se hacen otro tipo de análisis, pero no llegan a simularse. En cambio, todos los aceros realmente cumplen con eso, así que no hay problema en la parte de los aceros. Eso, entonces le pueden dar un poco de lectura y les he enviado también lo que es el link de esta página para que lo puedan ver, ¿no? Y aquí están algunos textos, eso igual les he enviado en ese link de lo que es, mm, bueno, el link para que lo vean de esta universidad, ¿no? Que es un curso bastante resumido y bien elaborado. También incluye algunos test de preguntas y pueden ponerse a prueba. Eso en cuanto a un poco de teoría, ¿no? Tal vez les abusé un poco, quería indagar un poco así en textos, distintos textos que se pueden utilizar. No sé si ustedes quieran compartir algún texto en general sobre elementos finitos, que es una base sólida que hay que tener para lo que es manejar programas de simulación. No sé, ¿tú Edgar, manejaste algún texto en simulación en la universidad? ¿Un texto general? Sí, probablemente tenga algunos ahí guardados. Lo que yo usaba en la universidad era más CATIA, y para este tema de análisis de elementos finitos. Seguramente tengo por ahí algo. Lo voy a buscar porque la verdad es que ya está muy, bueno, ya tiene años que salí, bueno, de la uni, entonces puedo buscar y compartir. También Jesús Tavares aquí en los mensajes pone que el libro de SolidWorks Simulation de Sergio González, nunca he escuchado ese libro, pero dice que es muy bueno, pero que es complicado de conseguir. Sí, sin duda. Sí, todo este tema es complejo. Bueno, si bien hay libros, pero igual son caros, ¿no? No son tan sencillos de conseguir Sí, ese es Sergio González. Vi la portada también, pero no vi como tal el libro. Sí, todo no. el texto. Bueno, a mí me gusta así indagar así por varios textos. No siempre los leo completos, yo eso no los voy a mentir. Leo algunas partes y luego busco otro libro, así generalmente indago. Y así voy más o menos. Pero les recomiendo esos textos que puedan darle una leída y así tener ya un poco de bases sólidas. Esto en la parte de elementos finitos. Bueno, ahora veremos ya un poco de ejercicios. Iremos a la práctica siguiendo estos pasos, ¿no? De simulación que son muy importantes. Entonces, bueno, a ver, me recordaré, bueno, haremos una simulación básica, ¿no? Para ir recordando. Voy a dibujar una pieza cualquiera más o menos para indagar en estos pasos. Luego haremos un estudio de frecuencia y un estudio de tanque que me ha parecido muy interesante del examen, ¿no? Que había una condición muy importante. Ya, más o menos, bueno, haremos una serie, ejemplo básico. Esto lo voy a poner fijo y le voy a poner una fuerza aquí abajo. Para que vean que, bueno, este flujograma es muy práctico, ¿no? Práctico para que no se olvide. Bueno, para la simulación, para los que recién están conociendo, bueno, generalmente hay que activar este complemento de simulación. Lo pueden activar desde esta pestaña o también desde acá. Está aquí el engranaje, complementos y vengo a lo que es simulación. Tarda a veces un poquito y aquí se tiene que abrir una pestaña que diga esto, simulación. Entonces, bueno, ¿qué decía esta imagen? Primero nos dice crear una pieza. Luego dice qué tipo de estudio vamos a hacer. Entonces vengo acá, simulación, vengo acá, nuevo estudio. Y aquí le pongo un nombre, aquí tengo distintos estudios que se pueden hacer. Cuanto al examen, por ejemplo, va a bastar solamente el estático y de frecuencia. Por lo menos eso yo nomás vi, solo utilicé estático y frecuencia en el CSWP. Supuestamente tendría que entrar térmico más, pero eso no sé. No sé si vaya a entrar o tal vez ya lo han actualizado y puede que entre, pero está en el temario como han visto del examen. Entonces, bueno, elijo el tipo de estudio y ya. ¿Qué más me pide? Eh,
lo que es discretizarlo, eso hace referencia a mallarlo, ¿no? Por ejemplo, esta pieza, si vemos sus distancias Z, Y, que es y X, más o menos son similares, cumple lo que es esta condición, ¿no? Que sería un tipo de malla. Me permite un momento. Que se recomendaría, ¿no? La teoría de elementos finitos, tipo de malla 3D, ¿no? En la que sus distancias X y Y, Z sean más o menos similares, no sean iguales a estas, ¿no? Entonces ya, pues, entonces sería un tipo de malla 3D que a veces predeterminadamente Solid lo hace así. Si saben, digamos, cuando usas chapa metálica y quieres simularlo, lo reconoce como malla 2D. Es algo automático que lo hace SolidWorks. Y cuando usas elementos de piezas soldadas, como acá, eso ya lo reconoce como malla de tipo viga, lo llama SolidWorks, tipo viga, el otro tipo shell. Entonces, bueno, acá voy a hacer una mallado rápido, ¿no? Para recordar, se malla primero, lo voy a poner en predeterminado, que es lo que usualmente usa o te dice SolidWorks. Aquí se puede ver la malla. Luego, aplicar las condiciones de contorno, ¿no? Como lo que es material, clic derecho, aplicar material. Así, ahí sí 10-20, lo aplico, por ejemplo, es un ejemplo. Una sujeción, digamos esta base que sea fija. Y acá una carga, ¿no? Voy a poner una fuerza aquí. Lo voy a invertir la dirección de unos 1000 newtons, por ejemplo. Y listo. ¿Qué más dice? Arrancar el análisis. Le hago clic derecho, ejecutar. Y comienza el análisis. Entonces aquí, por ejemplo, aquí ven la tensión de von Mises, ¿no? Que parte de la ecuación que les había mostrado del otro texto. Es el más utilizado generalmente. Aquí podemos ver una comparación, ¿no? Si la tensión máxima va a influir o está cerca del límite elástico, que llega a ser muy importante. Saber no sobrepasar este límite, ¿no? Porque más allá de este límite ya se comporta de manera no lineal, ¿no? Entonces ahorita estamos como un estudio estático lineal, que generalmente la CSLP igual maneja lineal. En la de Expert ya te pide no linealidad, pero en esta solamente lineal. Entonces la cuestión es que no vas a tener esfuerzos que sobrepasen este límite. Aquí podemos ver que esto es 63, no, 6 megapascales. Voy a cambiar esto a las unidades, clic derecho, opciones de gráfico. Busco acá en definición megapascales. 0,6 megapascales y el límite elástico es 351. Entonces, bueno, si a simple vista se ve que va a aguantar, ¿no? Y mucho más carga todavía. Porque es un acero pesado, ¿no? De 1000 newtons que sube a 100 kilos para esta pieza. Eso como, bueno, comprobar esta imagen simplemente. Este es un tipo de estudio estático sencillo, comprobar solo las tensiones. Podemos ver todos los desplazamientos y las deformaciones. Ahora, bueno, veremos dos ejercicios que puedan entrar en el examen. Esto, a ver, no sé si guardarlo. Bueno, lo guardaré por si acaso. Ya. Entonces, bueno, veremos un estudio de frecuencia. Que yo recuerde, era una tipo de pieza más o menos hueca y con un agujero. Ahora, algo que detallaron los estudios de frecuencia, por ejemplo, es que no es necesario ponerle algunas condiciones de contorno, eso decir, sujeciones fijas o demás. No es tan necesario. Ahora aquí le pondremos dimensiones, esto que sea 100, por ejemplo. Acá que sea 60. Lo voy a extruir bajo un lado, plano medio también. Una distancia de 40. Adrede me estoy dando las unidades para más o menos sacar la forma que tenía. Voy a redondear esto. Era más o menos así. Y era hueco. Le voy a poner a ver 2 milímetros. Y acá tenía creo uno o dos huecos, pero lo haré simplemente uno. Entonces estoy sacando la pieza nomás. Adrede, le voy a extruir esto. Ahí está. Imaginaos más o menos les mando una pieza de este tipo.
La parte de la pregunta de frecuencia no llega a ser tan compleja. En la de simulación expert también era algo similar, una pieza un poquito más, era una estructura, pero realmente se podía considerar como una pregunta más o menos de comodín, digamos, era la que no tenías que fallar. Entonces, muy importante eso. Porque el estudio de simulación, por ejemplo, de frecuencia, voy acá, estudio de simulación, voy a elegir el tipo de estudio. Ya no voy a ir a estático, ¿no? Voy a ir a estudio de frecuencia. Le pongo OK y ya. Lo que puedo asignar tal vez el número, el material. Acero aliado lo voy a aplicar. Y en el examen, bueno, como les dije, el estudio de frecuencia a veces no necesita ponerle ninguna restricción. Va a coser la simulación y incluso la teoría recomienda no ponerle restricciones. La teoría de elementos finitos recomienda eso. Pero bueno, el examen te dice tal unidades, te dice, por ejemplo, decía aquí ponerle una sujeción de bisagra fija. Entonces, bueno, se le pone las indicaciones, ¿no? Y ya después coser el análisis, bueno, crear la malla. Esto tal vez podría ser una malla 2D, pero que yo recuerde Solid no dijo nada de eso, no los recuerdo muy bien. Pero en caso de que hubiera sido una malla de 2 dimensiones, pues se puede cambiar, ¿no? Acá en esta parte superior, eh, definir vaciado para caras seleccionadas y se va seleccionando las caras. Y se le pone un respectivo espesor y puedo cambiar también el sentido. Entonces creo que no recuerdo si se usaba malla 2D o 3D, pero lo dejaremos en 3D. Y ya, simplemente se ejecuta. Y lo que pide acá es la frecuencia natural. Eso es lo importante de este tipo de estudios de frecuencia, hallar las frecuencias naturales. Generalmente las 3 primeras son las más importantes, generalmente, o hasta las 6. Eso cuando no tienen sujeciones. Pero bueno, el SolidWorks te dice más o menos qué frecuencia natural es la que tienes que anotar como respuesta, ¿no? Entonces, de este estudio, ¿cuál sería la frecuencia natural? Eso se va a encontrar acá, en resultados, clic derecho, enumerar frecuencias resonantes. Entonces, te puede decir la primera, la segunda, ojo que te puede decir en hertz o en radianes sobre segundo. Entonces, eso es muy importante. Te puede decir la segunda frecuencia natural o la segunda frecuencia de resonancia te puede marcar. Si fuera la segunda, sería esta, 329,95. Entonces, algunas pueden llegar a cero, las primeras pueden llegar a cero. Entonces, eso, así más o menos el estudio de frecuencias. Generalmente solo se hace eso y me acuerdo que solamente era eso. A ponerle alguna sujeción, el tipo de malla creo que te ponía, malla estándar, calidad alta creo. Y bueno, eso está en predeterminado. Si quiero ver qué calidad tiene, predeterminado. Diré malla estándar, perdón, malla estándar. Eso es de manera predeterminada. Entonces, no había que hacerle nada a esta malla, no había que ponerla a ningún lado. Cuando te dice así malla predeterminada estándar, se lo deja nomás, se lo crea malla y se le pone OK, nada más. Te puede decir tal vez un tipo de malla, no sé, de tal tamaño. No he visto que diga, no recuerdo en el CSLP que diga tal tipo de tamaño de malla, sí, pero tal vez por si acaso te puede decir, se configuraría acá. O tal vez te diga una malla basada en curvatura. Puede ser, entonces cuidado en eso. Realmente la malla es muy importante también, es fundamental. Pero creo que por la variación de resultados que podía tener, SolidWorks no lo incluyó en la prueba, ni en el expert, así tomar en cuenta mucho la malla. Casi predeterminado generalmente te decía. Bueno, no sé si tú, bueno, en este solo había frecuencia, no recuerdo, Edgar, no, eso sí, no estaba al tanto. No, no, frecuencia no viene. Viene, ¿cómo se llama? Es que recuerdo mucho porque en ese, la verdad, sí me partí la cabeza en el que cargas remotas, algo así. Ah, más Cargas así, cargas de remotas y motas, sí. todo eso. Sí, porque ves que al principio vienen los ejercicios prácticos y ya todo lo demás es pura teoría. Sí, al principio viene, ¿no? Y bueno, sí, la masa remota, ¿no? Que es un tipo de caso. Eso sí, no viene tampoco masa remota, bueno. De todos modos, se puede, para incluir un tipo de masa remota, creo que sí.
Eso generalmente es para reemplazar algún tipo de pieza. Si digamos quieres analizar una máquina, digamos algunos pesos que pueden influir, entonces a veces tales componentes, digamos, no va a ser necesario porque tendría que mallarse todo, ¿no? Y si un componente no me interesa su resistencia, sino el peso que influye, entonces directamente se le pone como masa remota y listo, y que influye en tales caras de la estructura que yo estoy analizando. Generalmente es para eso, porque bueno, como te digo, mallar todo hasta el último perno o volanda es realmente un total de... Lo lentea la compu, ¿no? Aunque tengas una supercomputadora así. SolidWorks, incluso ANSYS también tienen esos problemas. Entonces hay que aprender también a simplificar. Bueno, es en caso de las masas remotas. Pero eso es el estudio de frecuencia, por lo menos de este tipo. Así más o menos se los va realizando. Y como ven, solo es eso, ¿no? Enumerar frecuencias resonantes. Ahora, veremos otro ejercicio interesante que va basado en la teoría. Vamos a analizar de un tanque. Eso es muy aplicativo. Esa pregunta sí me gustó porque, bueno, no era tan real, era un tanque de cemento, si no más recuerdo, era malla 3D. Pero en este caso de esta pieza, bueno, era más o menos un tanque. Esto lo voy a eliminar, esta parte, solo vamos a analizar más o menos era así. Y tenía unos bordes en los rincones, ¿no? Así, así más o menos era. Y te pedía analizar, creo que las reacciones en estas caras. Y bueno, entonces, ¿qué consideraciones había que tener? ¿O qué te daba en sí? Te daba más o menos una densidad. Una densidad. Te pedía que agregues un nuevo material y uses eso, te daba lo que eran los datos más importantes cuando creas un material para la simulación. Por ejemplo, son el límite elástico, coeficiente de Poisson. Y sin eso, no, realmente no cose lo que es una simulación, te dice falta ese dato, ¿no? Lo que es este límite, bueno, el límite no hay mucho problema, pero el coeficiente de Poisson llega a ser el módulo elástico, perdón, módulo elástico, y el coeficiente de Poisson. Son dos datos muy determinantes, ¿no? Además de la densidad. Si no tiene eso, digamos, un nuevo material que vayas a agregar, no te va a coser, porque en la matriz de rigidez de elementos finitos usa esos valores, ¿no? Entonces, ese ejercicio tomaba en cuenta eso. Uno, que sepas crear un material y añadirle eh, bueno, te daba, ¿no? El módulo elástico, el coeficiente de Poisson. Entonces, agregarle eso. ¿Cómo se añade material? Generalmente puedes basarte en uno, lo puedes poner clic derecho, copiar, vas aquí, bueno, en alguna de estas carpetas, lo puedes poner nueva categoría, sí, nueva categoría acá, y aquí recién lo pegas. Y aquí ya está el material. Y aquí lo puedes ir modificar, a diferencia de estos que no se pueden modificar. De acá arriba, estos tipos de hacer, perdón, se ha bugueado creo este SolidWorks. De acá no puedes modificar, pero como lo que es, lo copias, lo añades aquí en una nueva carpeta y estos ya son modificables. Ya puedes poner tal densidad y demás. Y como les digo, los componentes más importantes, el coeficiente de Poisson, el módulo elástico. Entonces en eso primero era la primera condición, ¿no? Que agregues un material. La segunda decía simular un tanque. Te daba una densidad de digamos 1000, creo que era la densidad del agua, 1000 kilogramos metro cúbico. Ya, y te pedía ya las reacciones, por ejemplo, en algunos costados. Ahora, ¿qué detalle hay, por ejemplo, que te dé solamente la densidad? Esa vez estaba en un grupo, me acuerdo, de WhatsApp y lo discutían, ¿no? Decía, bueno, puedes agregar, puedes crear aquí un volumen tal, y eso le pones esa densidad y eso lo puedes considerar. Otros decían como masa remota, pero no, no te iba a dar el resultado correcto. Generalmente cuando son tanques, tanques tipo cónico o cualquier tipo de tanque, lo que se hace es, uno, tener en cuenta la densidad, ¿no? ¿Y cómo se va simulando eso? Vamos a simularlo. Vengo acá, simulación. Vamos a hacer un tipo de estudio estático. Y para tomar en cuenta ese peso del agua que tendría que tener, vamos a recordar un poco de física.
Si no mal recuerdan, la presión del aire, ¿cómo se basa en nosotros, no? Es más o menos el peso que tiene eh, el aire sobre nosotros. Por eso a mayor altura es menor el aire, entonces menor la presión. Digamos, tú cuando entras a una piscina, mientras más al fondo vas a sentir un poquito más de peso, ¿no? Es el peso del agua que va sobre ti. Más abajo vas, más agua existe y más peso tienes. Así se basa. ¿Qué fórmula es esa? Es la de presión hidrostática. Es OGH, ¿no? Es la de presión hidrostática, esta fórmula. Presión hidrostática. Entonces, eso, la presión va aumentando en función de que tú vayas bajando más, sería esta altura. Digamos, tú bajas 1 metro, vas a tener una cierta presión. Bajas 2 metros, vas a tener el doble de presión que la anterior. 3 metros, el triple. Entonces, sigue esta condición en función de H. Lo demás es la densidad y la gravedad que tendrías que tomar. Aunque bueno, la gravedad dependería de las unidades que estás tomando. Se puede tomar en cuenta o no. Pero esto es muy importante. Entonces, la presión depende de una altura en la que tú vas bajando. Entonces, para simular correctamente un tanque, lo que se había que hacer era, bueno, eh, primero, cuando este tanque es así, más o menos de un espesor muy pequeño, correspondería a una tipo de malla 2D. Eso va a ser un poco irrelevante. Creo que el tanque que simulaba era de cemento, era bastante gruesa. Creo que solo era malla estándar, pero para no hacerlo muy complicado esto, porque si lo mallo en 3D, esto puede que tarde un poquito. Entonces esto lo voy a cambiar a lo que es m- malla de 2 dimensiones o malla tipo shell, que sea esto de 2 milímetros. La equidistancia voy a comparar acá, si es hacia afuera, hacia adentro. Vista preliminar parcial, ahí está, creo que era en esta posición. A ver, voy a ver. Ahí está, en esta posición, que está hacia adentro. Ya. Ahora el otro va a estar, que está nomás como malla esto. Tal vez sea lo adecuado como malla 3D, pero a veces hay un problema en Solid, que es cuando están así solapados uno sobre otro. Poner los contactos es un lío. Pero bueno, en el examen no había que tomar en cuenta eso, era todo en 3D, que yo recuerdo, era una malla tipo de cemento, así gruesa. Creo que decía malla estándar simplemente utilizar y era lo irrelevante de la prueba. Ahora aquí, los relevantes era saber cómo ponías esta ecuación que les muestro, ¿no? Es OGH, es una presión no uniforme. Y ya asignado estos valores, en lo que era sujeciones, voy a poner geometría fija. Digamos que esta cara, porque aquí es como se apoyaría una estructura, digamos, unos soportes. Acá, pongo OK. Y en la fuerza, ¿no? Puedo tomar en cuenta la gravedad, no hay problema. No sé si desea tomar en cuenta la gravedad, pero si te dice, lo pones. Cuando son estructuras grandes, generalmente siempre se toma en cuenta. Cuando son cosas pequeñas, llega a ser irrelevante. Ya, ahora en el caso de la fuerza, lo voy a utilizar como presión. Y aquí, ¿qué le voy a agregar? Distribución no uniforme. Acá me pide un sistema de coordenadas. Eso es muy importante porque, como les digo, de la piscina, el punto de origen podría ser el nivel de la piscina, ¿no? Entonces, ahí mientras yo voy bajando, el h sería como la distancia y invertida. Digamos, voy bajando 1 metro y partiría desde el nivel. El metro se tomaría en cuenta desde el nivel de una piscina. Entonces, yo aquí tendría que poner un sistema de coordenadas. Eso sí, solo si te pide que te crees un sistema de coordenadas. Aquí ya lo tengo creado. Creo que igual ya había creado en la prueba, ya estaría creado. Tienes que seleccionar eso. No te deja el origen y aquí te pide sí o sí tomar en cuenta un sistema de coordenadas. Entonces, eso tendría que estar más o menos en la base superior o en el nivel que yo voy a considerar que se va a llenar el tanque. Digamos, si yo considero que el tanque se va a llenar hasta este punto, por ejemplo, que estoy marcando, ahí lo podría poner la coordenada, pero bueno, por seguridad se pone hasta el límite. Entonces, esto va a ser mi primera referencia. Perdón, lo voy a seleccionar desde acá. Sistema de coordenadas. Ahí está, sistema de coordenadas 1.
Ahora, acá, en lo que es ecuación, se pone una ecuación. Y ojo, mucho detalle en las unidades. Esa vez que discutí con algunos compañeros, era que salían resultados bastante grandes, cosa que llegaba a confundir y que no era lógico, era porque en acá esto es como un multiplicador de lo que voy a usar la ecuación. Entonces, si esto está en newton metro cuadrado, esto tendría que estar en metro igualmente. Tendría que estar en la misma unidad. Y acá se pone la ecuación. Acá está en función de qué va a estar la presión. Como les decía, se va a utilizar esta ecuación. ZOGH, entonces necesito la densidad del agua, que podría ser 1000. 1000 por 9.81 por... aquí ya te he usado X porque me es irrelevante. Va a estar en función en realidad de solamente Y. Así sería la ecuación. Esta es la misma que se está aplicando acá. Le pongo aceptar. Aquí ya está la ecuación y esto es como un multiplicador. Lo ideal es que esté siempre en 1. Perfecto. Ah, perdón, seleccionar caras. ¿Dónde se va a aplicar esto, no? Se aplica en lo que es la parte del tanque. Y aquí las flechas me indican que va a hacerlo hacia adentro, entonces tengo que invertir la dirección. Tiene que ir hacia afuera, así va a ir la presión realmente. Ya. Entonces, así era como se añadía, y era uno de los detalles importantes, ese tipo de fuerza, que es un tipo de presión no uniforme. Aquí me marca como 1, pero eso es como su multiplicador. La clave es poner bien la ecuación. Ahora, ojo, yo la Y lo puse hacia abajo, ¿no? Porque así es como va a ir midiendo la altura. Si pusiera la Y hacia arriba, en este sistema de coordenadas que está creado, entonces tendría que ponerlo en esto negativo, pero no sé si te deja negativo. Entonces tendría que variar eso. Entonces prefiero poner esto ya hacia abajo y que tome en cuenta esto todo en positivo. Entonces, bueno, eso era lo más importante. Luego, a ver, en este caso, voy a, voy a aplicar un control de mallado. Esto es algo particular, porque esto lo voy a mallar como 3D, pero sé que me va a salir eso, porque el predeterminado de esto está bastante grande. Esto lo voy a poner 5 milímetros. Ya crearemos primero la malla. Vamos a ver si tarda. A veces se generan problemas. Bueno, así está la malla. Y ejecutar. Ah, no he definido materiales, ¿no? Me pasé ese paso. Lo pondré todo a ser, ahí sí, 304. Como si fuera de inox. Y ya. Bueno, eso más o menos, en eso se basaba ese ejercicio del tanque, que me ha gustado. Y igual esto se simula en la realidad, así se simulan los tanques. He visto así en varios programas, lo que se toma en cuenta siempre es esta ecuación. ZOGH, ¿no? Tomar en cuenta y es lo habitual. Entonces, es una pregunta muy, se puede decir, real de SolidWorks que te quiere considerar o quiere que tú sepas eso, ¿no? Que sabes aplicar bien las fuerzas, sabes simular ese tipo de tanques, porque otros, como te decía, hacían, digamos, utilizaban eso, creaban un volumen y lo ponían una cierta densidad y así lo simulaban. Otros hacían un tipo de masa remota, se daban algunas ideas, pero no era totalmente lo correcto. Lo correcto era así, hacerlo como presión no uniforme. Idealmente así se simula lo que son este tipo de tanques. Bueno, hasta que vaya simulando, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Creo que he hablado demasiado, pero bueno, era bastante teoría. Hasta que vaya terminando, pueden consultar. Buenas noches, profesor. Una pregunta. ¿Sí? Al seleccionar, usted seleccionó la superficie externa, ¿no? ¿Hay alguna diferencia si selecciono la parte interna del tanque? No, no como tal, pero en este caso era preferencial porque el tema de combinar mallas también me iba a perjudicar. Si hubiera seleccionado la parte interna, estos placas de apoyo, esas plaquitas, hubiera tenido que generar un contacto aparte. Entonces,
Al seleccionar la parte externa, no hay problema, pero va a salir lo mismo, no hay problema, así como respuesta corta, pero para evitar hacer contactos aquí aparte, he preferido seleccionar la parte externa. Porque sí, la parte de contactos haces de negar en sí SolidWorks, a veces es un lío tremendo. Cuando combinas mallas, por ejemplo, es un lío total. Combinar mallas 2D, 3D, hay que considerar algunas partes de contacto y demás. Y bueno, eso en el texto de simulación 2011 que les he pasado, hay algunos ejercicios así combinando mallas y van a notar un poco la diferencia, algunos consejos que le da. Está bien, gracias. Y aquí más o menos tengo. A veces se muestra así, ¿no? Obviamente la simulación no va a salir así. Y si los que no sabían esto es más o menos una escalado, se escala generalmente. Lo voy a poner a ver aquí. Está en una escala de 149. Y por ejemplo, puedo notar que va a aguantar, digamos, está en 64 megapascales. A ver, lo voy a cambiar igual las unidades. A mí me gusta verlo así en megapascales y también en notación general. 64.4, digamos, en los puntos más críticos que puede notar. Y bueno, a veces también pregunta, puede ser, cuáles son los valores más altos, ¿no? O cuál es la tensión en algún punto determinado podría ser. Noción máxima. Se encuentra más o menos por acá. Entonces, bueno, se puede evaluar que va a aguantar, ¿no? Si quiero hacer un estudio de factores de seguridad para verlo de este otro ámbito, tiene un factor de seguridad de 3.2. Y es lógico, generalmente 2 milímetros es el espesor de plancha que utilizarían para ese tipo de dimensiones. Cuando son un poco más grandes usa de 3. En inox generalmente, bueno, en Bolivia llega de 4, no sé en otros países hasta qué espesor. Allá en Bolivia ya otros espesores ya es muy complicado conseguir en inox, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna duda o consulta, pero bueno, eso quería mostrarles, por lo menos son los ejercicios prácticos y las consideraciones que podrían tener. Álvaro, por favor, compártenos nuevamente la fórmula o bueno, el nombre o igual una captura de lo que, de la fórmula, por favor. Eso de la Ajá, presión hidrostática, estática, ok. ¿no? Lo que generalmente se avanza en física 102 o 100, bueno, física, ¿no? Ujú. Entonces, eso es muy importante, tómalo en cuenta. Ese es el dos pasos clásicos para verificar tanques, por lo menos para su densidad. Y no, como les decía, otros pueden hacer tal vez poner una masa remota que puede ser válido si yo estoy analizando, por ejemplo, la estructura y no el tanque. Si estoy analizando, digamos, las patas de la estructura, puede ser válido poner una masa remota y ya no esta presión. Pero mejor poner esto, llega a ser un poco más incluso rápido también, aunque no se ha notado mucho, pero bueno, computadora también un poco ya está pasando de tiempo, de seguro en las suyas podría hacerlo más rápido. Bueno, eso en cuanto a par de preguntas. Luego había otra, bueno, no sé si ya la verdad ya no las recuerdo, era una de estructuras. Aquí me pregunta qué es la masa remota. Bueno, es un tipo de, digamos, no es un tipo de malla, pero es como una condición que se le asigna cuando yo, digamos, estoy analizando, no sé, a ver qué ejemplo puede ser. Una máquina, una estructura y que está soportando un motor, por ejemplo, un motor. Ahora, si yo quiero simular la estructura y ver más o menos, analizar directamente la estructura, pero tengo todo el ensamblaje, algunos pueden asignarle, pueden cambiar el motor como un tipo de fuerza o cambiarlo el motor, lo excluyen del análisis y lo ponen como una masa remota, tomando en cuenta su peso en su ubicación de su centro de masa, por ejemplo. Digamos, a veces los motores pueden tener la indicación de su centro de masa, entonces todo eso lo cambio y lo pongo como una masa remota. Entonces, eso me evita que si yo luego incluyo en el análisis el motor, lo va a mallar el motor.
Entonces, va a hacer que la simulación sea más pesada. Entonces, en esos casos se excluye, es mejor excluirlo y ponerlo como una masa remota, que se está considerando su peso, pero no como si el elemento que no se va a validar su diseño, ¿no? Más que todo para eso son las masas remotas. Sí, exacto, es como una manera de simplificarlo, incluso hacerlo más rápido, ¿no? Como bien dijiste, algo muy importante de esto es que podamos hacerlo lo más simple posible, incluso si hay simetrías, pues nada más simular una parte y etcétera, Ah, ¿no? exacto, Pero sí, exacto, eso, ¿no? Para simplificar. Bueno, por ahora es así, ¿no? No sé si la inteligencia artificial ya podría simplificar los pasos, ¿no? Ojalá, ¿no? O las computadoras de mayor nivel lleguen a ya no tener que simplificarlo, ¿no? Sería algo ideal, pero no sé en qué tiempo podría pasar eso, la verdad. sí, sí, sin duda. Sí, creo que sí es algo que va a pasar. ¿Cuándo? Pues no sabemos, pero sí, la verdad es que esto de la inteligencia artificial está dando muchas soluciones y simplificando muchas cosas, la verdad. Sí, ¿no? Me sueño, ¿no? Con decirle a una inteligencia, diseñámelo un tanque con tal, simularlo con tal norma y que me lo saque, ¿no? Sería muy, muy provechoso. Sí. Bueno, ahora a ver, para terminar, repasaremos a ver una pregunta teórica. ¿Cómo te parece? O ya es muy tarde, dime nomás, Edgar. Adelante, por mí no hay ningún problema. La verdad es que para mí está siendo demasiado interesante y sin problema, ¿eh? Ya, entonces, bueno, esto en cuanto a la parte práctica, ¿no? Que vale bastante, bueno, en cuanto a la simulación y algo poco real también, ¿no? De la simulación de tanques. Sí. Entonces, bueno, a ver, mm, dame un minuto, dos, es que, pucha, no tengo mi tableta acá, lo voy a abrir desde mi iPad para explicarles un poco la parte teórica de un par de ejercicios. Vale, sí, no, sin problema, sin problema, la Entonces verdad. me desconectaré un rato y en un momento vuelvo. Vale, sin problema. Antes de aquí echamos la platicada. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué tal les está pareciendo la presentación de Álvaro? Mm, Igualmente aprovecho para darle la bienvenida a los que se han estado uniendo. ¿Alguien de aquí es de Puebla? ¿O todos son de fuera? Hora. ¿Será tu nombre, Hora? Bueno, muy buena, yo. De Puebla, ok. No, ok, muy bien. Pero eres de Puebla, ¿verdad? ¿Qué parte de la capital? Ok, ok. Vivo en Puebla, pero soy de Oaxaca, Luis Ángel de la Rosa. Perfecto, Luis, muy bien. Cerca del aeropuerto, por Huejotzingo, me imagino, ¿no? ¿Cuántas preguntas vienen en el examen? Vienen, en el CCWP vienen 20 preguntas y obviamente el puntuaje mínimo de aprobación es de 70. Entonces, como Álvaro lo estaba mencionando, la verdad es que este examen, la mayoría son preguntas teóricas. Si no me recuerdo, son dos preguntas, como tal de hacer cálculos a mano y las demás son ejercicios como los que ahorita mostró Álvaro. Entonces ahí, para mí eso es la parte compleja, ¿no? Porque al final de cuentas hay que prepararse tanto en saber hacer la simulación en el software como también estudiarlo un poquito en la parte teórica y también practicar un poquito en la parte de ejercicios a mano, ¿no? De aprender las fórmulas, de tener presentes las fórmulas, tener ahí por ahí un formulario y, y sobre todo echarse una leída. La verdad es que muchas preguntas como tal teóricas se resuelven con los recursos que proporcionó Álvaro al principio, de la misma fuente que da SolidWorks. eh,
para aclarar la parte de explicar temas teóricos y todo eso, y muchos otros recursos o fuentes que no son como tal de SolidWorks, pero al final de cuentas es la teoría de análisis de elementos finitos. Entonces, es bueno estudiar eso, incluso para CSWA, ¿no? Desde CSWA es bueno entender como este tema de las cargas. Por aquí también tengo algo que recuerdo, tensión máxima, ponen así como varios ejercicios por ejemplo, dibujan una viga empotrada y dicen, y ponen varias como flechitas, ¿no? Por ejemplo, y dicen, ¿dónde se localiza la tensión máxima? Y ya tú debes de decir, pues está en A o en B o en C o en D. Entonces, está muy interesante, la verdad es que se aprende mucho y están muy padres los exámenes de simulation, pero sí están, a mi punto de vista, sí hay que estudiarle bastante, sí hay que eh, estar ahí con la parte teórica, con la parte práctica, tener presentes las fórmulas y de esa manera, pues yo creo que se logra el éxito en el examen, pero sí, sí, es un buen examen, hay que estudiarlo un poquito más. ¿Qué características necesita una computadora para que no se trabe durante el examen? Bueno, dependiendo, como decía Álvaro, ¿no? A lo mejor él podría responder un poquito más esta pregunta, pero en mi experiencia, por ejemplo, yo tengo una computadora muy básica. Bueno, tengo una computadora básica y una workstation, y en la computadora básica me logra hacer algunos análisis de piezas muy simples, muy básicas, pero sí creo, por ejemplo, ahorita vimos, ¿no? Que el último ejercicio que hizo Álvaro sí tardó un poquito. Obviamente en una workstation, en una computadora, tal vez como mínimo, no sé, corrígeme mejor Álvaro, no sé, 32 de RAM, una buena tarjeta gráfica dedicada, pues obviamente lo hace más rápido, ¿no? Y sabemos que el examen es a contratiempo, entonces obviamente nos da una ventaja muy, muy grande. Hola, ¿me escucha? Sí, 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 adelante. Ah, yo. Bueno, en cuanto a computadora más, puede ser muy influyente el procesador, ¿no? Recomendable, por ejemplo, que sea de 3.3 GHz como mínimo tal vez. Aunque para el examen, la verdad, no creo que se trabe con una compu así de 2.2 GHz, ¿no? Eso ya sería más o menos, no sé, una i5 de séptima generación, por así decirlo. No, no hay mucho problema. Por eso lo bueno de Solid es que te pone siempre como malla estándar. Entonces no hay que influir tanto en la malla. Así que creo que igual SolidWorks se da cuenta que si le pone una malla muy fina, alguien se puede trabar en su examen, ¿no? Entonces, por eso también lo debe poner como malla estándar casi todos los ejercicios. Sí, perfecto. Sí, pues espero que la pregunta haya quedado resuelta. Déjame nada más ver si hay otra pregunta. Sí, podrían volver a compartir los archivos de Néstor. Sí, Néstor, de cualquier manera, le voy a pedir de favor a Álvaro que al final igual me los comparta por WhatsApp, y si no es mucha molestia, Álvaro, para poder compartirlos en el grupo de Facebook. Y bueno, ahí ya puedan tener los links para quien desee estudiarlos, vaya. Claro, claro, te lo comparto nomás en el grupo de WhatsApp, los links que he usado y esa de Google Drive que les he compartido algunos textos para que puedan darle un poco de lectura, ¿no? Claro, sí, perfecto. Dice Jorge Carrera, así necesito cambiar mi compu. Uriel Gallegos. Jorge Carrera, en la certificación se tiene que hacer diagramas de fuerza cortante y momento flector. Mm, no tanto así, pero hay una pregunta más o menos eso de la viga que decías, que lo puedo explicar ahorita, pero no, no va a ser diagramas de ese tipo, pero hay algo relacionado. Muy bien, muy bien. Perfecto, Laura, pues te damos el tiempo nuevamente. Ya, a ver, voy a compartir mi pantalla. Se ve, ¿no? A ver, Sí, ¿se ve mi pizarra? sí, sí.
Ya, perfecto. Hay una pregunta que me gustó, por lo menos yo soy fanático de lo que es resistencia de materiales. Entonces, había una viga de este tipo, ¿no? Más o menos era así. Ahí. Esto estaba empotrado acá y te daba distintas fuerzas, ¿no? Por ejemplo, una acá. Una fuerza aquí que apuntaba a este lado. Y otra fuerza, que esto puede variar. Yo creo que puede apuntar hacia afuera o hacia adentro, en eso va a variar la respuesta. Y te pedía, por ejemplo, dónde está la tensión máxima. Y eso había que hacer un poco de análisis, ¿no? De lo que era resistencia de materiales básicas, ¿no? Te daba este punto, estaba en el punto A, te daba en el punto B o en el punto C. Ahora, bueno, aquí igual te podía poner creo que aquí para confundirte. Entonces tenías que decirle, no era opción múltiple, podías achuntarle, digamos, o también podías agarrar SolidWorks y, no sé, intentar hacer una simulación de ese tipo. Pero este era un análisis lógico nomás, más o menos relacionado a lo que son tensiones. Me gustó, ¿no? Porque, bueno, había que analizar una cosa y la dirección de esta flecha, por ejemplo, podría influir en lo que era la respuesta. Entonces, digamos, mantengamos que la dirección es esta y las fuerzas no las sé. ¿Cómo se analizaría más o menos esta viga? ¿Dónde estaría la tensión máxima? Entonces, evaluaremos las fuerzas que influyen. Por ejemplo, la fuerza 1, ¿qué es que va a ocasionar a esta viga? Va a ocasionar que se pandee más o menos de esta manera, ¿no? Entonces, en esta parte interna, esto va a ser como la línea neutra. Por acá, esto se va a traccionar. Y esto se va a comprimir. Y entonces aquí tengo dos mitades, divididos bajo una línea neutra, que lo voy a poner más o menos con rojo. Eso está ocasionando esta fuerza. Entonces, bajo la línea neutra es donde se divide la tracción y compresión, ¿no? Eso más o menos se enseñan en resistencia de materiales básica. Ya, entonces, si solo fuera por esta fuerza, no sería posible determinar dónde está la tensión máxima, a menos que tengamos la sección de la viga y, o sección me refiero a la sección transversal, ¿no? Así, esta sección. Bueno, entonces por eso igual se incluye esta fuerza más. ¿Esto qué va a hacer? Esto más o menos va a actuar acá, en toda esta pared, y lo que va a ocasionar es mayor compresión, es decir, esta fuerza va a ocasionar aquí una compresión y aquí también compresión. Y entonces, si evaluamos los puntos, en la línea neutra, generalmente es donde dividen este tipo de esfuerzos, ¿no? Entonces, la línea neutra, por ejemplo, por esta fuerza, F1, no está sufriendo nada en este punto. Entonces, bueno, evaluaremos los puntos. En el punto A hay una fuerza de tracción y se le resta un poco de compresión debido a esta fuerza, ¿no? Que está ocasionando esto. Entonces, más o menos su ecuación sería así. Más o menos así. En el punto B, esta fuerza no está influyendo porque justo se encuentra más o menos en la mitad como la línea neutra. Solo hay compresión. Digamos esto podemos llamarle tracción 1, esto compresión 2, ¿no? Debido a la fuerza 2. Y esto sería compresión 2. Ahora, analizando el punto C, que es esto, aquí habría lo que es 1, una compresión debido a la fuerza 1. Compresión 1 lo voy a llamar. Más compresión 2. Entonces, si yo analizo acá, medio que hay un valor, pero se resta con esta compresión. Acá hay un valor debido a la compresión 2. Y acá se suma, ¿no? Entonces, la tensión máxima llegaría a ser este punto, el punto C. Ahí sería más o menos un análisis analítico de esto, ¿no? Sin tanto hacer la necesidad de gráficos, ¿no? Pero era más que todo para explicarle cómo influían estas fuerzas, ¿no? Ahora, digamos, si cambiara el escenario y esta fuerza apuntaría hacia este lado,
Esto ya generaría lo que es un esfuerzo aquí de tracción. Entonces cambia un poco, cambiaría la respuesta. Aquí sería tracción y aquí tracción. Entonces en el punto A sería tracción 1 más tracción 2, digamos, o debido a la fuerza 2. Acá esto sería tracción 2 simplemente. Lo voy a posar. Tracción 2 simplemente. Ah, disculpen la letra, uy, ya así más o menos como escribo. Tracción 2. Y acá esto sería compresión menos tracción 2. Entonces aquí cambia, ¿no? Aquí la compresión se está restando con esta tracción, entonces no sería un valor alto. Aquí solo hay tracción 2 y aquí se suman, ¿no? Estas dos tensiones. Entonces en este escenario, esta aquí en este punto A sería la tensión máxima. Entonces puede influir la dirección de esta flecha, ¿no? Acá. Entonces ahí, así más o menos se basaba esta pregunta y se puede analizar rápido, ¿no? Bueno, para alguien que conocía un poco de resistencia, puede analizarlo, ¿no? Y eso es lo que era la respuesta correcta. Entonces depende un poco del sentido de esta fuerza. Y más o menos es así la pregunta, entonces tengan en consideración. Ahora, ¿qué igual puede influir? Si, digamos, ya no existiera esta fuerza y apuntar hacia este lado. Eso, digamos, si aquí la fuerza fuera otro, digamos, en esta dirección hacia arriba, esto cambia, ¿no? Esta tracción ya sería hacia abajo y la compresión hacia arriba. Y esto igual cambia, ¿no? Tendríamos que volver a hacer el análisis. Y entonces, así era como el análisis de esta pregunta, ¿no? Que era de opción múltiple. Espero que lo haya hecho entendible. Bueno, hay que saber un poquito de resistencia, ¿no? Por ejemplo, saber que en la línea neutra no afecta o se divide ahí las fuerzas de flexión. Entonces, eso había que saber en esta parte. Bueno, se fue compresión, día, parece que me enredé bastante. A ver, me comentan. No, bueno, para mí fue muy, muy claro. Sí, la verdad es que, bueno, prácticamente así es un ejercicio que viene, pero sí es importante el poder analizarlo. Pero sí, no sé si haya alguna duda por alguien más. Esto quedó claro en mi opinión. No, sí, perfecto, Álvaro, sí, quedó muy, muy claro. Ah, ya, ya. Entonces veremos una pregunta más, que es igual de análisis, de cálculo, que se basa, por ejemplo, una era más o menos, era un tipo brida, una brida. Entonces, acá existía una fuerza de torsión. Y aquí había unos tantos pernos, ya le vamos a poner 4. Y nos daba una cierta distancia, creo que era del centro a la ubicación del perno, una distancia de... Ya, entonces había que evaluar, ay, ya no recuerdo, eh, la fuerza, sí, la fuerza cortante, perdón, la tensión cortante, ¿no? Que es igual a fuerza sobre el área. Entonces, acá si me consultaron, me recuerdo cómo se resolvió este ejercicio. Eh, Me consultaron bastante, la verdad no me sorprendió un poco, no lo vi tan complejo, pero sí había que analizarlo, ¿no? Bueno, yo siempre fui fanático un poco de este tipo de ejercicios. Bueno, soy muy fanático de resistencia de materiales, así que esta parte sí me gustó y no me fue tan compleja, ¿no? Tal vez por la ventaja que yo tenía de haber resuelto varios de estos ejercicios. Entonces, más o menos así era la pregunta. Entonces, tenía una torsión, ¿no? Un torque. Esto más o menos, su fórmula es fuerza por distancia. Entonces, que lo que necesitaba era primero la fuerza. Para hallar la tensión de esto, necesitaba una fuerza. Entonces, despejaba de acá la fuerza y esto era torque sobre distancia. Dos datos que yo tenía. Entonces, acá ya tenía la fuerza. Ahora, si se dan cuenta, solo estoy sacando una fuerza, ¿no? Una fuerza acá. Esta fuerza estoy sacando. Y obviamente se divide, ¿no? En 4. Se distribuye, ¿cómo estas estaban distribuidas simétricamente? Para analizar solamente un perno, porque creo que decía la tensión en cada perno o en un perno, decía.
Entonces, solo era suficiente con restar esto sobre 4, porque estamos analizando solamente un perno. Como están distribuidas simétricamente, no hay problema. Entonces, esta fuerza que sacaban, lo dividían entre 4. Y ya, entonces ya tenía esta fuerza. Y el área creo que daba de dato, ¿no? O daba el diámetro del perno y bueno, había que sacar el área, ¿no? Que área es igual a pi diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces ya, con eso sacaba los esfuerzos de corte. ¿Qué es esto, no? F cuartos para un solo perno y pi diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, con esto era suficiente. Algunos tal vez se confundían en dividir entre 4, no consideraban, digamos, se olvidaban de ese detalle, o bueno, alguna otra confusión que podían tener. Había un dato igual innecesario, me recuerdo, creo que era el diámetro del eje, que no se tomaba en cuenta, pero analíticamente era de esta manera. Y había otro más de la chaveta, ¿no? Que de la chaveta igual que era interesante. Bueno, ¿por qué es esta área? Tal vez se pregunten. Esta área, ¿no? Porque la fuerza más o menos está influyendo hacia el perno, ¿no? Aquí. Y es esta área que se toma en cuenta. Había otro de la chaveta, me recuerdo que lo único que cambiaba es tomar en cuenta el área, ¿no? Si aquí hubiera, digamos, fuera un eje y aquí estuviera una chaveta, la fuerza generalmente se aplica en la mitad. Y el área que se toma en cuenta es más o menos esta distancia, digamos, base por el largo. No tomar en cuenta esta área, ¿no? Algunos también se confunden ese detalle. Digamos que esto es A y toman en cuenta área base por altura. No. Toma en cuenta esta mitad donde está influyendo esta distancia de chaveta, es decir, más o menos en esto, que es como base por longitud. Ese detalle en el caso de chavetas, por ejemplo, para el esfuerzo cortante, comúnmente que se calcula para ejes, ¿no? Fuerza sobre esta área, que es igual a B por L. Y eso me acuerdo que era esa la parte analítica, había que hacerlo calculadora. Y eso no, era más que todo jugar un poco, ¿no? Con conceptos de torsión y esfuerzo cortante. Bueno, eso sería en cuanto a lo que es la teoría. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Ya no sé si hay alguna duda o consulta. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Yo tengo una duda. En su experiencia tomando esos exámenes de simulación, ¿qué cree que sea más viable? ¿Irse primero por la parte de hacer los ejercicios a mano o primero hacer los ejercicios que son como tal en el software de simulación? Bueno, yo iba directo por las preguntas teóricas de opción múltiple para estar, digamos, un poco más tranquilo, ¿no? Y luego ya analizar un poco la parte práctica que en la que posiblemente puedas cometer algún error, ¿no? Y al final dar una revisada. Álvaro, ¿recuerdas si para este examen viene un examen de práctica? Yo no recuerdo muy bien. Como de práctica. ¿Ves Ah, que de los que vienen ahí en la página vaya, de los que puedes descargar como tal, ¿cómo vienen? Creo que vienen en un PDF, ¿no? No recuerdo bien. sí, sample, no sé cómo se dice en Ajá. inglés, pero eso, yo ese acuerdo no viene, no viene así, No, ¿verdad? no había. Pero no creo que cambie, yo creo que va a poner el tanque, no creo que cambie, por lo más que lo actualicen, me parece que la pregunta del tanque es esencial Ajá. para evaluar su conocimiento. En lo teórico yo creo que se va a mantener lo mismo. Después, tal vez pueda variar el de frecuencia.